La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, presenta UCESI Noticias, nuestro aporte a la comunidad. Es un gusto tenerle en este espacio informativo. Este día vamos a tratar un tema muy importante que sucedió con la UCESI de Ibarra en convenio con Estudio MLA y también con EMAPA Ibarra. Esto es un proyecto que se trató sobre el río Tahuando. Nos puede hablar un poquito más de información nuestro invitado de hoy, el magíster Jorge Andrade. Bienvenido a este espacio, un gusto tenerle aquí. Buenos días, muchas gracias por la entrevista, siempre gustoso de estar compartiendo en estos espacios generados por la universidad. Como justamente nos cuenta Mica, tuvimos un taller en el que estuvieron involucrados la firma norteamericana Estudio MLA, que son una firma bastante importante de arquitectura de paisaje. Estuvo EMAPA ahí, que dio un apoyo muy importante al trabajo que hacemos en cuanto a propuestas académicas para problemáticas y para situaciones en la ciudad que podemos aprovechar. Y obviamente los estudiantes y docentes de la Escuela de Arquitectura, específicamente del taller 7 y 8 de nuestra escuela. Y se realizó un taller de 2 semestres en donde tuvimos de inicio una etapa diagnóstica, luego una etapa de planificación urbana, luego una etapa de diseño urbano y finalmente una etapa de diseño arquitectónico, todo encaminado a generar propuestas para la recuperación ambiental y paisajística del río Tahuando. De esta manera, ¿de qué trataba todo este proyecto del río Tahuando? ¿Cuáles eran los objetivos principales que se plantearon para realizar este proyecto? El proyecto trataba más que nada acerca de, primero, revisar el estado en el que se encuentra desde una perspectiva urbana, desde una perspectiva de indicadores de ciudad, el río Tahuando, que es el principal río de nuestra ciudad. Entonces, el primer objetivo era entender mejor la situación, entender, por ejemplo, qué tan factible es ocupar estos espacios de las riberas bajas del río como áreas de conservación, áreas de espacio público, entender un poco mejor la situación de las personas que viven cerca de este río en cuanto a su accesibilidad a este espacio, entender la situación también con respecto a la ciudad. El río está en medio de Ibarra, pero muchas veces no lo tomamos en cuenta, o sea, pasamos por los puentes que cruzan el río, pero poca relación como ibarreños tenemos con este espacio. Entonces era entender todas estas dinámicas por un lado, y como un segundo objetivo era generar propuestas de 3 niveles, a un nivel de planificación, que es más una cuestión global, más bien estratégica, de qué acciones generales se pueden tomar. Después, un segundo nivel, a nivel de diseño urbano y paisajístico, que es ya el diseñar un área de las que se identifican en todo el estudio inicial, como un espacio público, o como un área de conservación, o como un área más abierta a la ciudad. Y por último, el generar un diseño arquitectónico, que es ya puntual, de un equipamiento que puede estar dentro de este contexto. Entonces, en esta segunda etapa básicamente es promover o proporcionar ideas. Esto es obviamente un ejercicio académico, pero que sí tiene la capacidad de mostrar el potencial de lo que podemos hacer en este espacio, que a la final es un recurso muy importante de la ciudad, que tal vez es el último espacio de esta magnitud y con estas características en Ibarra, y que está prácticamente en el centro de Ibarra, que recorre longitudinalmente la ciudad. Entonces, el objetivo era este, o sea, demostrar, por un lado, qué problemáticas y potencialidades existe, y luego dar opciones, dar alternativas, proyectos que puedan mostrar el potencial que implicaría la recuperación de este espacio. Así es, como lo mencionaba, estimado Jorgito, este lugar es tradicional aquí en Ibarra, es un lugar que, bueno, antes tenía su lugar característico, tal vez sí tenía su
su belleza natural. Sin embargo, con el pasar del tiempo, pues se ha venido deteriorando. Hoy, como hemos visto, las personas que han podido pasar por el lugar, no es tan atractivo, ¿no? Y este proyecto, como bien lo menciona, ayuda y aporta a desarrollar, a entregar, a mostrar esa parte que se puede mejorar y que se puede reconocer de este río Tahuando, que es muy reconocido aquí en la ciudad de Ibarra. Frente a esto también quisiera conocer quiénes fueron los participantes de este proyecto. Gracias, Mica. Justamente fueron, desde la parte de la universidad, estuvimos involucrados los docentes y estudiantes del Taller 7 y Taller 8 de arquitectura. Estuvieron también, por otro lado, las personas de la firma Estudio MLA, que es una firma importante de diseño de arquitectura paisajística de Estados Unidos. Ellos asistieron, vinieron a realizar un taller intensivo de una semana aquí con los estudiantes de nuestra escuela. Allí se entendió mejor las problemáticas, se encontró las potencialidades que puede tener el río, y también luego se generaron una serie de propuestas básicas, unos lineamientos básicos con los que luego los estudiantes desarrollaron. Entonces ese es el otro participante, y el otro participante es de MAPA, MAPA Ibarra, que siempre es para nosotros fundamental también contar con la participación, el apoyo, la presencia de quienes son los tomadores de decisiones de nuestra sociedad, ¿no es cierto? MAPA tiene la competencia del agua, y ellos acertadamente ahora están entendiendo esto no solamente como en la última instancia en donde llega la tubería a la casa, donde se recoge el agua, las aguas servidas y van a las alcantarillas, sino como todo el ciclo, ¿no? Ya está a nivel internacional esta forma de ver el agua es ya muy difundida, en el sentido de que, claro, si es que queremos tener agua en nuestros hogares, hay que entender todo el ciclo, y parte de este ciclo es obviamente el río, y el recuperar sus riberas, el recuperar el agua que está ahí, es una responsabilidad en la que tenemos que involucrarnos todos en la ciudad, incluyendo también las autoridades, en este caso EMAPA, que fue quien estuvo también presente en el taller. ¿Cuáles han sido algunas de los defectos, se podría decir, que se pudo recopilar de este proyecto? ¿Cuáles han sido esas consecuencias o características que se lograron determinar de este proyecto? Y claro, también conocemos que la semana anterior se entregaron ya los resultados de este proyecto. ¿A qué se llegó? ¿Cuál va a ser el aporte? ¿Cómo se va a trabajar frente a esto? Claro, los efectos son muchos de los que conocemos como ciudad. En realidad, el río, y tal vez en lo bondadosa que es la naturaleza, ahora que hemos recorrido el río, nos damos cuenta que es muy distinto al imaginario que tenemos muchas veces como ibarreños. Cuando uno como ibarreño oye hablar del Tahuando, muchas veces dice, uy, no, ahí está sucio, tiene problemas, no está bien, pero es cierto, ¿no? Pero una cosa importante que nos encontramos, que también si uno recorre un poco más, tiene muchísima potencialidad a nivel de paisaje, de ecosistemas, de ambiente. Hay muchos lugares que están ahorita escondidos, que tal vez por eso, menos mal, no se les ha tocado, no se les ha dañado, pero que tienen una potencialidad paisajística, inclusive hasta a nivel turístico, muy importante. Son muy atractivos, la naturaleza, como prácticamente le hemos dejado ahí, ha florecido, ha podido crecer sin muchas intervenciones. Entonces, por un lado, y un descubrimiento importante es eso, o sea, que el río es bonito, que el río tiene muchísima potencialidad, que inclusive ahorita, cuando hasta en algún punto utilizamos el río como cloaca de la ciudad, ahora por suerte ya existe la planta de tratamiento que tiene que volverse completamente, o que abarcar completamente la ciudad, pero esperamos que pronto lo haga. Pero hasta hace poco ahí botábamos aguas servidas de la ciudad, entonces, claro, eso le causamos muchísimo daño a este ecosistema, pero como les digo, la naturaleza, en lo bondadosa que es, ha venido recuperando este espacio de a poco, y hay muchas zonas muy interesantes, con mucha potencialidad,
que le sirven muchísimo a la ciudad. Entonces, una lección importante es esta, el potencial que tiene. Y luego, claro, hay las problemáticas, ¿no? Existe, por ejemplo, una cosa obviamente y tal vez la más evidente es el tema de contaminación, gente que lo utiliza para botar basura, personas que aún teniendo el alcantarillado relativamente accesible, por comodidad, por costumbre, porque ya estaba hecho así, siguen teniendo desagües que van directamente al río. Problemáticas también a nivel de propiedad y de apropiación de zonas que son a la final protegidas por la ley. El río hay una normativa en el río que impide la construcción a orillas del río y da una franja de protección en la que no se puede hacer ninguna actividad de construcción, por ejemplo, y ya hay personas que se han tomado estos espacios. Entonces, después también el cerrar estos espacios, ¿no? Deberíamos, si es que esto ya es un espacio que se vuelve prácticamente público, porque la ley permite que esas áreas estén libres de toda construcción, deberíamos procurar que la gente pueda utilizar estas áreas, que si alguien quiere ir de caminata al río, pueda hacerlo, pero actualmente es muy difícil, o sea, hay unas zonas que dicen propiedad privada y pare de contar, nadie puede pasar de ahí. Entonces, estos fenómenos que pueden ir complicándose más a lo largo del tiempo, si es que la gente eventualmente encuentra una forma de construir ahí casas, lo que va a pasar es que luego va a ser más difícil para cualquier autoridad que esté encargada o para cualquier iniciativa decir, bueno, conservemos el área como un área pública de protección natural. Entonces, esas son un poco las problemáticas. Y después los resultados apuntan a lo mismo, ¿no? Primero a que se puede incorporar un área enorme al inventario de espacio público de Ibarra. Ibarra tiene un poquito más de 6 metros cuadrados de espacio público por habitante, entonces es todavía un índice relativamente bajo, y esto puede mejorarse, el acceso a espacio público para los ciudadanos puede mejorarse incorporando el área de la cuenca baja del río o la ribera baja del río como espacio público. Ahí hay, de lo que nosotros vimos, dependiendo de cuánto se tome de esto, entre 40 y 80 hectáreas de espacio que se podría incorporar como espacio público, hacer un parque enorme, parecido a lo que es Guayabidas, pero utilizando esta área, ¿no? Entonces, eso es lo primero de la propuesta, o sea, el pensar ya en esto como una posible reserva de tierra para la ciudad, que es, si es que dejamos pasar esto, es imposible que en algún otro punto encontremos una situación parecida. O sea, si por ahí se degrada más, se empieza a construir, se toman estas áreas de una forma irreversible, perderemos una oportunidad para siempre para la ciudad, no para esta alcaldía, no para la siguiente. De aquí en adelante todas las generaciones de ibarreños nos reclamarán a esta generación que no hicimos algo por salvaguardar el río. Y tenemos ejemplos de ahí como Cuenca, por ejemplo, que ellos supieron salvaguardar las orillas de sus ríos y que ahora son un espacio público de calidad, de mucho uso de los ciudadanos, de conservación ambiental, inclusive de mitigación de desastres. Entonces, sí es tiempo en que nos pongamos a pensar en estos temas y en aprovechar y salvaguardar nuestros recursos naturales y volver la cara al río. A ratos nos hemos olvidado que está ahí, hemos dejado ahí sin cuidarle, sin pensar que puede ser también parte de nuestra ciudad, pero ante todas las cosas que han pasado últimamente en el mundo, yo creo que es un buen momento para reflexionar en ese sentido. Así es, Jorgito, como usted bien lo dice, todavía estamos a tiempo de poder recuperar este lugar, este patrimonio de aquí de la ciudad de Ibarra. Y bueno, ya llegando a la parte final de esta entrevista, quisiera que les envíe un mensaje a las personas que nos van a ver y que también nos van a escuchar sobre la importancia de involucrarse tanto en proyectos que ayuden y que aportan a este tipo de patrimonios de Ibarra y que también se motiven, se incentiven a continuar con este hilo, a continuar con esta preocupación de aportar a la sociedad con un granito de arena a través de este tipo de proyectos. Muchas gracias. Sí, justamente, una de las cosas positivas y las que estamos muy, muy ilusionados nosotros es del hecho que desde MAPA se coordinó hace poco una reunión
de varios actores involucrados al tema del río. Entonces estaban actores ciudadanos, dirigentes barriales, funcionarios de MAPA, funcionarios municipales, personas de la academia, y bueno, entre otros que se me pueden estar pasando ahorita, pero lo interesante de esta reunión es que como resultado se propuso la formación de un comité ciudadano de múltiples sectores que pueda trabajar para cuidar al río. Entonces, que pueda generar propuestas, que pueda generar opinión, que busque acercamientos con las autoridades para que esto pueda volverse una realidad, que de a poco vayamos protegiendo este espacio que tenemos. De inicio, simplemente, por ejemplo, hacer cumplir la normativa que ya existe. Entonces, el llamado y la invitación a los ciudadanos es la de involucrarse en estas propuestas. Este grupo, por ejemplo, es totalmente abierto para cualquier persona que quiera participar, está liderado por dirigentes barriales, no ni siquiera por una entidad, nada, es netamente ciudadano. Y desde ese espacio poder unir esfuerzos para lograr estos proyectos que tenemos, estos sueños para la ciudad. Creo que es siempre oportuno el iniciar. La tarea puede parecer enorme, pero de a poco se puede ir consiguiendo. Además tenemos la congruencia ahorita del hecho de que hay interés de parte de quienes pueden estar a cargo con la competencia de esto. También hay el interés desde la academia en aportar con conocimiento, con estudios, con ideas. Y buscar esa unión entre actores para que logremos hacer un cambio, para que logremos asegurar este espacio como un bien para nuestra ciudad, para las futuras generaciones. El cambio climático se nos viene, a ratos una reflexión que se hace es que, por ejemplo, el coronavirus fue solo la punta del iceberg en relación a lo que puede llegar a pasar con el cambio climático, ¿no? Y ahí es importantísimo tener, por ejemplo, estas opciones de infraestructura verde, de infraestructura paisajística dentro de las ciudades que nos ayuden a mitigar todos estos efectos que puede causar estos futuros problemas para los seres humanos. Entonces, unirnos y trabajar y apoyar estas iniciativas, ese sería el mensaje. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorgito, magíster Jorgito Andrade, docente de la Escuela de Arquitectura, coordinador también de este proyecto, de este proyecto que se encamina a aportar a la colectividad y a también trabajar bajo este concepto de reconstruir, de entregar un granito de arena a que este patrimonio de aquí de Ibarra se pueda reconstruir, se pueda mejorar y pueda seguir manteniendo una belleza, recuperar esa belleza que tal vez, bueno, por estos momentos se ha venido perdiendo. Agradecerle por su espacio, por ayudarnos en esta entrevista, por comentarnos sobre este tema tan importante, este proyecto en el río Tahuando. Le agradecemos, magíster, esperamos que tenga un buen día y nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. UCESI Noticias, nuestro aporte a la comunidad. UCESI Noticias, nuestro aporte a la comunidad.